Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 13 de febrero del año 2026. Hoy se celebra el Día Mundial de la Radio. Es una fecha que fue elegida por motivo de que en tal día como hoy, en el año 1946, se creó la Radio de las Naciones Unidas. Pero en realidad también esta fecha tiene un origen previo, unos 15 años antes, en nuestro espectro, en nuestro mundo católico, porque el 12 de febrero de 1931, o sea, 15 años antes, pues Pío XI inauguró la Radio Vaticano con la presencia de Marconi. Marconi fue pues el inventor de la radio y el que también la puso al servicio de la Iglesia Católica, y en presencia de Marconi el Papa Pío XI pronunció pues un discurso que tenía como título Qui Arcano Dei Concilio, por designio misterioso de Dios. Y entonces el Papa, en ese breve discurso, hacía una interpretación, ¿no?, de que la nueva tecnología formaba parte del plan providente de Dios, para que la Iglesia pueda cumplir mejor su misión universal. Él daba gracias a Dios por este progreso científico y hacía un saludo universal a todas las criaturas, a toda la creación, subrayando la catolicidad, la potencialidad que daban estos grandes medios de comunicación para poder responder al alma católica universal de la Iglesia. Daba la bendición urbi et orbi a todo el orbe católico, ¿no?, por las ondas radiofónicas, y además subrayaba la importancia de la unidad en tiempos convulsos. Era el año 1931, fíjate tú, en plena crisis económica mundial, estaban en auge los totalitarismos, estaba pues el comunismo haciendo de las suyas, y estaba ya en germen pues el partido nazi en Alemania. En aquel momento el Papa dirige ese mensaje. Bueno, la verdad es que hay que decir que la radio se ha demostrado ser un medio de comunicación muy potente para la evangelización, muy potente. También hay que decir que la radio, pues creo que es un medio de comunicación que está aguantando muy bien, a diferencia de la televisión, que va bajando mucho en audiencia. La radio está aguantando muy bien su reconversión a este nuevo momento comunicativo, ¿no? La radio creo que es pues un medio de comunicación muy respetuoso de nuestra vida interior, por contraste con las nuevas tecnologías que son súper invasivas y que están llenas de resortes adictivos, ¿no? Pues yo creo que la radio es muy respetuosa, ¿no? Y por eso también hay que decir que saludamos pues el hecho de que pues unos 52 años después de que comenzase, ¿no?, Radio Vaticano, en aquel primer anuncio de Pío XI en presencia de Marconi, como digo, el inventor de la radio. Fijaros bien, hay que decir que la Iglesia estuvo en el primer momento, ¿no?, de la radio. Allí estuvo la Iglesia, ¿no?, muchísimo tiempo antes, 15 años antes que las Naciones Unidas,
Bueno, pues hay que decir que después, ¿no? Unos 52 años después vino Radio María, después de Radio Vaticano, y que, bueno, pues aquí hoy saludamos desde esta emisora de Radio María el Día de la Radio. Yo cuento una anécdota que me pasó siendo obispo de San Sebastián en tal día como hoy, era el Día de la Radio, y me invitaron desde la radio pública vasca, desde Radio Euskadi, habían, con motivo del Día Mundial de la Radio, habían puesto pues una caseta de radio pues en un espacio abierto, ¿no? En la calle, como a veces se hace. Allí me invitaron, fui para allá, y entonces el periodista me dice en la radio, bueno, aquí tenemos al obispo de San Sebastián, entonces, ¿no? Y bueno, también él es competidor nuestro en la radio, porque claro, él suele estar a estas horas de la mañana, otros días, pues emitiendo su programa en directo, tal. Y entonces un poco el hombre, en plan de hacerme una broma, me dice, bueno, tenemos una pregunta para usted, vamos a ver. Porque a veces nosotros vamos viajando y se mete el coche en un túnel y va perdiendo, ¿no? Va perdiendo cobertura radiofónica y se pierde la emisora que ibas escuchando, y de repente sales del túnel y allí aparece Radio María en tu radio. Oiga, ¿usted me puede explicar cómo es posible que Radio María aparezca así de repente sin que tú la hayas buscado? Y le dije, claro, eso es muy sencillo de entender. Le dije, mire, es que las radios, las frecuencias, ¿no? Las buscas tú. Pero es que Radio María te busca a ella. Y me dice, ella, ¿te busca la frecuencia, quiere decir usted? Y le digo, no, te busca la Virgen. Te busca la Virgen María. Le dije, el hombre, claro, yo creo que ahí se quedó un poco como diciendo, ¿y ahora qué digo yo? Le dije, no, te busca ella. La frecuencia, me dice, no, te busca la Virgen María. Entonces, pues sí es cierto, que María, nuestra Madre, nos busca y sale a nuestro encuentro, ¿no? Y una manera de salir a nuestro encuentro, pues obviamente, pues es el de este medio. Por lo tanto, nos unimos, ¿no? En este Día Mundial de la Radio y volvemos a hacer una ofrenda. Madre, aquí nos tienes. Queremos dar voz a tu Hijo. Nos ponemos al servicio de este proyecto de evangelización. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispo Munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente los tenéis a vuestra disposición en el podcast de YouTube, En Ti Confío. También lo tenéis a vuestra disposición en el podcast de iVoox, de Spotify, de Amazon Music. También están los programas anteriores en la página web multimedia www.enticonfio.org, y allí también hay otros materiales que vamos poco a poco desarrollando. Vamos adelante en este programa y precisamente como hemos empezado con el Día Mundial de la Radio, bueno, pues yo en el programa de hoy voy a hablar de dos casos concretos que dejan patente las potencialidades y los riesgos de Internet. Porque hay grandísimas potencialidades y grandísimos riesgos. Y voy a poner dos ejemplos concretos, ¿de acuerdo? Empezamos por las potencialidades. He visto en Religión Digital hace una semana, una noticia que tiene el siguiente título, ¿no? ¿Por qué tantos pastores protestantes se están convirtiendo ahora al catolicismo? Y entonces se entrevista a uno de ellos, que es Justin Ibar, un expastor, ¿no? que se ha hecho católico, que estaba vinculado a diversas denominaciones del mundo evangélico. Este pastor, Justin Ibar, asistió hace unos meses a la primera conferencia de clérigos conversos al catolicismo, que ha tenido lugar en Ohio. Es un evento que tiene como finalidad, atentos a esto, colaborar estrechamente con expastores que se convierten al catolicismo.
que se suelen reunir unos 100 al año, unos 100 pastores al año. Ojo, no está mal esto, ¿eh? Unos 100 pastores evangélicos, etcétera, que se hacen católicos al año. Y entonces se hace anualmente, ¿no?, esta conferencia de clérigos conversos ahí en Ohio. Bueno, no sé si es siempre en Ohio o por lo menos este año fue en Ohio. Entonces, en este seminario, Justin Ibar pregunta a los asistentes uno a uno ¿qué te llevó a convertirte al catolicismo? Y todas las respuestas fueron prácticamente la misma, fijaros, ¿eh? La respuesta es: empecé a leer a los padres de la Iglesia y enseguida me di cuenta de que su iglesia, la iglesia esa de los padres de San Agustín, de San Juan Crisóstomo, de San Ignacio de Antioquía, o sea, los padres de la iglesia se llaman a los padres de los primeros siglos, ¿no? Cuando todo el cristianismo estaba unido, ¿eh? Bueno, pues dice, y enseguida me di cuenta de que su iglesia no se parecía en nada a la mía, se parecía mucho más a la católica. Me di cuenta de que la iglesia primitiva era la iglesia católica. Y entonces, por coherencia, me tuve que convertir al catolicismo. Fijaros bien, ¿eh? Esta es la respuesta que dan los pastores evangélicos que se van haciendo católicos. Entonces, es curioso esto, ¿eh? Es curioso. Esto ya lo conocíamos, ¿eh? Lo conocíamos porque ya muchos conversos esto lo habían advertido. Por ejemplo, el conocidísimo Scott Hahn, un pastor presbiteriano que se hizo católico, ¿no?, y que ha tenido, pues, es el autor del libro maravilloso, ¿no?, Roma, Dulce Hogar. El que no haya leído ese libro merece la pena que lo lea. Roma, Dulce Hogar, ¿no? Claro, ahí explica él por qué siendo un pastor presbiteriano se hace católico. Entonces, claro, él descubre en los padres de la Iglesia, por ejemplo, que la Eucaristía es el sacrificio real de Cristo, ¿no?, celebrado de una manera incruenta sacramentalmente, que hay una presencia verdadera de Cristo en la Eucaristía. Ve que los padres eso lo tenían clarísimo, ¿no? Ve que la Iglesia tenía una comunión jerárquica, apostólica, visible. Claro, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, está el caso de John Henry Newman, líder del movimiento de Oxford. Él se convirtió en 1845, ¿no? Y entonces, claro, él ve clarísimamente que los padres de la Iglesia creen en la sucesión apostólica y que la autoridad doctrinal de la Iglesia está basada, ¿no?, pues en los apóstoles y no en el libre examen de Lutero, etcétera. Entonces, llegar a los padres de la Iglesia al final te hace católico. Cuando los lees sin prejuicios históricos, con coherencia intelectual. La Iglesia de los primeros siglos se parece muchísimo más al catolicismo que al protestantismo moderno. Bien, y entonces, ¿qué es lo que se cuenta aquí? Pues lo que se cuenta aquí es que la llegada de Internet ha facilitado en grandísima manera el recurso a los santos padres, que antes era muy difícil llegar a ellos, era difícil llegar a ellos. Con la llegada de Internet, los padres de la Iglesia, todas sus obras están perfectamente accesibles, ¿no? Como si fuese una biblioteca completa, gratuita. Ahí tienes a los padres de la Iglesia. Claro, es que en los tiempos de la Reforma Protestante, la gente tenía que ir a muchísimas bibliotecas para encontrar algún escrito. Tenían que ir a un lugar para encontrar algo de San Ignacio de Antioquía y a otro lugar para encontrar algo de San Justino Mártir. Y claro, la imprenta acababa de empezar y los padres de la Iglesia era muy difícil que llegasen a la imprenta tan fácil. Entonces, curiosamente, este hombre a la hora de explicar por qué en este momento no hay tantos pastores que se hacen católicos y además todos ellos diciendo los padres de la Iglesia, los padres de la Iglesia, los padres de la Iglesia, dice una frase que a mí me ha dejado conmovido. Dice: la imprenta dio inicio al protestantismo, pero Internet lo está desmontando rápido. Fijaros, la imprenta dio inicio al protestantismo, pero Internet fortalece el catolicismo por
por esa facilidad de acceso a los padres de la Iglesia. Y es que es cierto, claro, que la imprenta comenzó, claro, Gutenberg inventa la imprenta en 1450. ¿eh? Las tesis reformistas de Lutero son en 1717, cuando ya la imprenta ya estaba a tope. Entonces, en los primeros 8 años después de esa rebelión de Lutero, se hicieron millones de octavillas difundiendo las ideas protestantes. O sea, el protestantismo no se podía haber expandido como se expandió si no hubiese sido por la imprenta. La imprenta hizo que se expandiesen montones de octavillas, ¿no? Aunque también luego conté yo en este programa cómo San Francisco de Sales también se sirvió de la imprenta, pues, para hacer esa contrarreforma católica. Bien, vale, de acuerdo, pero la frase a mí me parece que tiene una exactitud histórica, que la imprenta fue clave para el expansionismo protestante en ese momento, porque coincidió históricamente, ¿no? En aquel momento, con esas ideas de Lutero expandidas, con unas ediciones bíblicas que se pretendían acceder al libre acceso de la Biblia, no de la mano del magisterio, no de la mano de los santos padres, desvinculando de cómo había leído la tradición los santos padres. Pero es que ahora llega Internet. Y entonces resulta que Internet te permite acceder a toda la tradición de la Iglesia, a cómo los padres de la Iglesia leyeron la Biblia. Entonces, claro, ves tú que la Biblia ha sido leída, interpretada, pues en una clave que es en una tradición armónica. En una tradición armónica, en una gran sinfonía que es la del Espíritu Santo, que da la luz para leer e interpretar la Sagrada Escritura. Y entonces, fíjate, la llegada de Internet es clave para comprender el alma católica de la Iglesia. Luego hay aquí una gran potencialidad de Internet, ¿de acuerdo? Esto es lo primero que os quería decir. Pero ahora vamos al otro lado, porque he dicho que iba a hablar de potencialidades y riesgos de Internet. Hombre, entre los riesgos de Internet, en este programa creo que nos caracterizamos por haber subrayado muchos riesgos. Uno, por ejemplo, pues es para mí posiblemente uno de los mayores riesgos, es que la llegada de Internet populariza la pornografía de una manera terrible. Porque claro, antes la pornografía, cuando estaba ligada a la imprenta, pues tenía una difusión mucho más dificultosa, ¿sabes? ¿No? Había revistas pornográficas en los kioscos, ya, pero es que tenías que irte a un kiosco, me explico, a ver, para una revista pornográfica había una distancia física y moral bastante grande, pero es que ahora está a la altura de un clic, con un dedito que casi te invade sin que tú lo hayas buscado. O sea, eso es terrible. Es uno de los grandes riesgos de Internet, ¿no? Que uno obviamente tiene que poner medios de protección frente a eso, ¿no? Entonces, bueno, de eso hemos hablado muchas veces, pero hoy no me toca hablar de eso. Voy a hablar de otro caso concreto que también nos hace ver las fragilidades de este mundo de Internet. Y el caso al que quiero referirme es que pues se ha expandido mucho, ¿no? A inicios de este mes de febrero, la noticia del abandono del sacerdocio de un sacerdote italiano joven de 32 años o 33 años, creo, que se llama Alberto Rabagnani, que era muy popular en redes sociales. Pues digamos que él pues era de unos de los grandes Instagramer, como se dice eso, ¿no? Pues con mayor número de seguidores, y pues alguien que había hecho una apuesta por decir, yo voy a evangelizar en redes sociales con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y bueno, pues ha habido una noticia bomba, y es que él anuncia que se seculariza y que además publica un libro que se llama La elección, en el que explica por qué he elegido secularizarme, y ha publicado un breve vídeo con 5 razones por las que deja el sacerdocio.
Entonces, yo obviamente, como os podéis imaginar, no voy a hablar de este sacerdote en concreto, entre otras cosas porque no le conozco. Pero claro, como él también ha querido hacer de su secularización una escenificación pública, sacando su vídeo de 5 razones por las que me secularizo y publicando el libro ese de la elección, por qué elijo secularizarme. Y claro, y como ha sido de alguna manera alguien que se ha sobreexpuesto a la mirada de todo el mundo, creo que conviene hacer aquí también una reflexión sobre el influjo que puede tener la mala utilización de de Internet y de nuestra presencia en redes. De hecho, Rafael Buscemi, que es profesor de comunicación digital de la Santa Croce de Roma, pues él ha hecho una reflexión sobre esta secularización de este sacerdote, y él ha estudiado un poco la evolución que este sacerdote había tenido en redes, ¿no? Y dice, este profesor de comunicación digital de la Santa Croce, dice, en sus vídeos de los últimos meses había pasado poco a poco del contenido espiritual, porque antes hablaba del pecado, de la confesión, del amor de Dios, había ido pasando poco a poco a la narración de sí mismo, hablando de él mismo, de mi gimnasio, mis fotos de Jimbro, mi infancia, mi no sé qué, las apariciones en podcast donde habla de su vida sin referencias a la fe. Había tenido también, se había hecho publicidad sobre suplementos vitamínicos para hacer gimnasia y no sé qué, ¿no? Y también había, digamos, pues muchos vídeos vagos donde se habla genéricamente de elección, el año de la elección, sin referencia directa a Dios, como al comienzo había comenzado. O sea, había tenido un paulatino, o sea, una paulatina traslación de su mensaje, de haber puesto primero a Cristo en el centro, y poco a poco había ido variando eso y la cosa se había centrado en su yo. Incluso en este estudio que hace, ¿no?, pues este profesor de comunicación digital, dice que considera que ese sacerdote ya posiblemente tenía pensado abandonar el sacerdocio y se estaba reposicionando, atrayendo al público hacia su figura, ¿no?, con entrevistas, vídeos, testimonios. Bueno, al final no va diciendo que me siento constreñido por el sacerdocio, me siento limitado y he pensado dejar el sacerdocio y seguir haciendo el bien de otra manera. Bueno, pues vamos a rezar por él, obviamente, pero creo que merece la pena aquí hacer un análisis profundo. Sé que este programa también lo escuchan pues muchos sacerdotes, y además, aunque no sean sacerdotes, es que creo que esta reflexión nos viene bien a todos, porque aquí todas las vocaciones, todos los estados de vida, creo que se someten a una gran prueba en la exposición mediática. Cualquiera de nosotros presentes en redes sociales, ojo, tenemos una gran potencialidad y tenemos también al mismo tiempo un gran riesgo. Yo creo que ese riesgo, fundamentalmente, ese riesgo se llama narcisismo. Y tenemos que estar atentos, ¿no? Bueno, entonces, yo voy a leer las 5 razones que él da en el breve vídeo que ha publicado, las 5 razones que él da, y voy a hacer un comentario sobre cada una de las 5. ¿De acuerdo? Dice, en primer lugar, ¿no?, en las razones. En la primera dice el celibato. Explica en el vídeo que la exigencia del celibato es la razón principal del abandono del sacerdocio, dice, ¿no? No lograba respetarlo realmente, explica, ¿no? Primero se dijo que solo necesitaba más fuerza de voluntad, pero después dejé de fingir y de justificarlo y de intentar justificarlo, ¿no? Bueno, a ver, es que el celibato es un don oblativo, es un don oblativo, no es una norma disciplinar, es una forma de configuración con Cristo esposo, que se desposa con la Iglesia, que le entrega el corazón a la Iglesia. Es decir, entonces, claro, el problema no es el celibato en sí, es la dificultad de aceptar una forma de amor
que no está centrada en la autoafirmación afectiva. Es que si tenemos una vida, o sea, un estilo de sacerdocio en el que yo, en el fondo, me estoy autoafirmando a mí mismo, claro, entonces el celibato no va a tener lugar, ¿eh? O sea, no hay encaje con eso de que el sacerdocio me configura con Cristo esposo, que me desposo con la Iglesia, le entrego mi corazón a la Iglesia. Si tú haces de tu corazón el centro de ti mismo, si tú no te entregas, te estás autoafirmando a ti mismo, entonces el celibato, ¿qué hace? ¿Qué hace ahí? No tiene lugar. Pero ojo, es un problema de narcisismo antes que un problema de castidad, ¿eh? Bueno, es que en realidad el tema de la castidad está ligado con el narcisismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las redes sociales generan una dinámica, o sea, que es una exposición constante. Uno está de alguna manera a expensas de una validación afectiva inmediata, a ver esto qué tal efecto ha tenido, qué tal efecto no ha tenido. Está uno es pendiente de la admiración pública de los demás, esto ha tenido mejor acogida, peor acogida. A ver, todo eso existe y es un peligro. Y tenemos que estar continuamente examinándolo, ¿no? Esto, si tú te dejas llevar por eso, alimenta una necesidad de reconocimiento que es incompatible con la lógica esponsal celibataria. Que esa lógica esponsal celibataria habla de una fidelidad silenciosa, de un amor que no siempre va, tu amor, ¿no?, celibatario, que no siempre va a ser correspondido por las personas, una pertenencia estable. Y claro, es que el narcisismo no es simplemente una vanidad, es la dificultad para aceptar límites que no giran en torno a mi yo, a mi realización emocional inmediata, ¿no? El celibato, vivido cristocéntricamente, es un descentramiento de mi yo para centrarme en Cristo. Pero claro, si la identidad que se ha ido construyendo es lo que yo digo, lo que impacto, gusto, no gusto, sí gusto, ¿no? Entonces, claro, pues el celibato deja de tener el sentido de la entrega, ¿no? No es que el celibato sea invivible, no. El problema es que el yo se ha acostumbrado a ser el centro de todo. Y entonces, claro, no hay lugar para el celibato. Bueno, sigue adelante, ¿no? Este sacerdote, en ese vídeo breve de 5 razones por las que me secularizo. Segundo, dice, la presión por las expectativas. Otra razón es que sintió que la gente ejerce una presión de expectativas elevadísima sobre los sacerdotes, como si fuéramos seres especiales, ángeles bajados del cielo, encargados de lo sagrado, programados para ser buenos, señaló, ¿no? O sea, que dice que él no podía tener tanta presión, ¿no?, por las expectativas que tiene la gente, ¿no? A ver, que es que la Iglesia no espera de nosotros, de los sacerdotes, que seamos perfectos, psicológicamente, no. Lo que espera de nosotros es que tengamos coherencia. No tenemos que ser unos superhéroes, tenemos que ser padres espirituales, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué sucede cuando uno está acostumbrado? ¿Qué riesgo tiene cuando uno está acostumbrado a miles de seguidores, comentarios, elogios? Este me pone a parir, el otro me alaba, ¿no? A ver, que las expectativas se amplifican mucho y estás pendiente de qué ocurre con los demás, ¿no? Entonces, cuando un sacerdote vive de forma pública y mediática, tiene el riesgo de que se termina ahí construyendo un personaje. Y entonces uno ya es esclavo del personaje que se está construyendo. Y tiene que defender una marca y sentir que tiene que sostener, ¿no?, lo que los demás esperan de él. Y tiene que sostener una narrativa, ¿no?, que está agotada, pero yo necesito seguir manteniéndome en el candelero, porque tal, ¿no? Entonces, eso es muy incompatible con la humildad. La humildad que tiene que partir de que soy débil y necesito ayuda. A ver,
el narcisismo no tolera la grieta en la imagen. Está siempre cuidando la imagen, ¿no? Y creo que la humildad abraza nuestras grietas y dice yo pecador y punto, ¿no? Y no se está auto enmascarando, ¿no? Si uno interiormente necesita ser visto como referente por los demás, la presión se le vuelve insoportable, señores. Porque tú estás siendo esclavo de tu personaje. Tú te has creado un personaje y ahora te haces esclavo de él. Entonces dices, claro, es que fíjate lo que la gente espera de mí. A ver, si el problema no está en la gente, si el problema es que tú te has construido un personaje, ¿sabes? Que quieres, te valoras por la admiración de los demás, etcétera, y ahora resulta, pues claro, que no aguantas eso que la gente espera de ti, si eres tú el que lo has provocado. Si nadie te había dicho que hicieses eso. Si nosotros teníamos que predicar a Cristo y Cristo crucificado, dejando patente que el primer pecador soy yo. Bueno, sigue adelante en su vídeo y dice la tercera razón, ¿no?, por la que se seculariza. Dice, atención a esta razón que a mí me ha llamado la atención. Dice, pérdida del sentido de la misa. O sea, él añade que no se sentía cómodo celebrando la misa. Debía gestionar un rito que ya veía que ya no, este rito no habla más a las personas, que tenía que pronunciar palabras que incluso él mismo, cuando pronunciaba palabras de la misa, las veía incomprensibles e incluso discutibles, ¿no? Es que es curioso, ¿eh? A mí me ha llamado la atención esto de que yo ya no me veía celebrando la misa. Claro. Pero es que, Señor, vamos a ver, es que la misa no es un producto comunicativo. Es el sacrificio de Cristo actualizado sacramentalmente. Es que si empezamos a evaluar la misa con criterios de impacto comunicativo propios de Instagram o de YouTube, inevitablemente va a parecer un rollo poco eficaz. Fíjate, yo recientemente, ¿no?, en un retiro de chavales, ¿no?, un retiro de conversión que habían vivido, estos retiros creo que era de Bartimeo, estos que hoy en día pues Dios nos está bendiciendo con retiros de conversión, ¿no? Y entonces, claro, les hablé en la misa final y les dije, mirad, tenéis que entender que esto que habéis descubierto, esta misa que estamos celebrando aquí, ¿no?, pues de una manera tan atractiva para vosotros, aquí esto va a acontecer el siguiente domingo en tu parroquia, quizás celebrada por un sacerdote mayorcito que casi no se le entiende, y quizás va a ocurrir que no hay un solo joven. Estamos aquí, en este momento está esta iglesia a tope de jóvenes, ¿no? Pero igual el próximo domingo vas a ir a la iglesia y vas a estar tú solo, y no va a haber ninguna guitarra ni ninguna música especial, y el cura igual mayorcito casi ni le vas a entender. Pero no pasa nada, ¿sabes? Porque lo importante es que va a acontecer la renovación del sacrificio de Cristo que entrega su vida por ti. A ver si nos creemos que la fuerza de la misa está en los efectos especiales. A ver si no, ¿eh? Eso le dije el otro día a nuestros chavales, ¿eh? Pero es que igual nos lo tenemos que decir a nosotros mismos. Entonces, claro, si un sacerdote empieza a evaluar la misa con criterios de impacto comunicativo, le hemos fastidiado. Porque esos son criterios, bueno, pues de redes sociales, de que si ritmo rápido, mensajes breves, reacción inmediata, un feedback cuantificable. A ver, eso no es la liturgia es otra cosa. Es un ritmo sagrado, es la repetición, es el misterio. Es un fruto invisible. Entonces, si uno se habitúa, ¿no?, a medir su eficacia por el impacto, pues entonces la liturgia te empieza a parecer estéril. Pero no es una crisis litúrgica, es una crisis de tu mirada. A ver, que tú no gestionas un rito, que tú tienes que introducirte en un misterio, que tú cuando coges el pan en tus manos dices, tomad y comed porque esto es mi cuerpo. Y no es el cuerpo de Jesucristo, perdón,
no es el cuerpo de José Ignacio, es el cuerpo de Jesucristo. O sea que tú estás en ese momento representando a Jesucristo y no eres tú, es Cristo que vive en ti. A ver, que tú estás introducido en un misterio. Ahora, si tú colocas tu yo como evaluador de la liturgia, entonces tú has perdido el cristocentrismo. Y volvemos a lo que estamos diciendo desde el principio, que hemos cambiado el cristocentrismo por el narcisismo. Yo creo que el narcisismo es el gran mal de este tiempo. A la hora de hablar de problemas, al final yo, para mí, por lo menos cuando hago diagnóstico, o sea, al final creo que hemos pasado, ¿no?, de Prometeo en la modernidad al narcisismo, de Prometeo a Narciso en la posmodernidad, ¿sabes? Bueno, sigue adelante el vídeo de este hombre, ¿no? Y dice, cuarta razón por la que me secularizo: dudas doctrinales por preguntas de los jóvenes. Trabajaba con jóvenes, los jóvenes le hacían preguntas complejas y él empezó a tener dudas doctrinales. Asegura que no tuvo dudas doctrinales hasta que escuchó las preguntas de los jóvenes y su fe ya no logra estar dentro de la forma de la Iglesia Católica. Vamos a ver, que un sacerdote que empieza a dudar doctrinalmente porque escucha preguntas difíciles, probablemente tenía una insuficiente formación, o sobre todo una asimilación de la fe. Vamos a ver, si aquí volvemos al problema clave, si la identidad pública se ha ido alineando con la aprobación de un público, que quieres que ellos valoren tu autenticidad, el riesgo es que, en el fondo, tú no te sientas cómodo explicando cosas con las que ellos no se sienten cómodos. Tú no te sientas cómodo afirmando una fe con la que igual resultas un poco antipático afirmándola. Porque aquí estoy yo y si cojo y defiendo la existencia del pecado original delante de quien se va a reír de mí, pues voy a quedar yo mal. Entonces yo comienzo un poco, ¿no?, a modular en lo que yo creo, pues con qué tengo que decir para quedar simpático. ¿Ya? Entonces, vas a ir, en vez de decir yo creo y creo en la fe de la Iglesia Católica, lo vas a cambiar por una especie de narcisismo intelectual. Ojo, ha empezado con narcisismo afectivo y del narcisismo afectivo pasamos al narcisismo intelectual. Yo pienso, yo me alineo más con esto, yo reviso, ya, yo. Es un narcisismo intelectual que en el fondo es un narcisismo afectivo que coge ciertas formas intelectuales. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que tú no eres creador de la doctrina, tú eres servidor de la revelación de Dios que la Iglesia ha recibido. Entonces, claro, la pregunta del millón es, ¿yo he dejado de convertirme? ¿O qué pasa? ¿O es que he pasado a que la Iglesia se convierta a mi sensibilidad o a la sensibilidad del mundo? Es que el cristocentrismo implica una obediencia confiada, ¿no? Y el narcisismo tiende a absolutizar la propia conciencia desvinculada. Tiende a absolutizarlo, perdón. Y llega al punto quinto, que también es muy interesante. Dice el punto quinto: desconexión con otros sacerdotes, dice él. Es que me he desconectado con los otros sacerdotes. Hijo, desde luego, eres bastante claro hablando, Y dice, también señala que no me sentía en sintonía con otros sacerdotes, así como con ciertos discursos y ciertas maneras de pensar. No tenía sacerdotes cerca con los que conectar y profundizar. A ver, esto es clave. Esto es clave. Y tenemos que tenerlo todos en cuenta. Es que igual, sacerdote, si se aísla de sus hermanos sacerdotes, ¿a dónde vas? Si un matrimonio no se encuentra con otros matrimonios, es que, a ver, cada uno tenemos que tener en nuestro estado de vida relaciones con el estado de vida en el que vivimos. Y es que el narcisismo es profundamente solitario. El narcisismo necesita público, pero no fraternidad. Ojo a esto, Un narcisista necesita público, pero no fraternidad, porque le hace sombra a la fraternidad, ¿sabes? Le hace sombra.
Y además la fraternidad, en este caso sacerdotal, pues tiene corrección fraterna, confrontación, rendición de cuentas, mientras que pues, el que va de influencer, ¿sabes? Narcisista, pues lo que tiene es su marca personal, su autonomía, su público, no sus hermanos, su público. Entonces, señores, pues yo sabéis lo que digo, pues que somos testigos de cómo no, cuando la identidad principal, ¿no? Cuando mi identidad principal es mi proyecto, pues mal asunto, ¿no? Sin embargo, cuando uno se coteja y dice, mis hermanos, vamos todos a una, cor unum et anima una, o sea, la comunión nos preserva del narcisismo. El aislamiento es un terreno fértil para la ruptura de la comunión, para la autovalidación, para el yo, mí, me, conmigo, ¿sabes? Entonces, tenemos que estar tan atentos a aislarnos, a desvincularnos, tan atentos a eso. Bueno, pues entonces yo he comenzado hablando de las grandes potencialidades de Internet y de los grandes riesgos de Internet. Ojo, que lo que he dicho al principio es potente también, porque alguno estará diciendo, a ver, que casi más son los riesgos que las potencialidades. A ver, hay muchas potencialidades. He puesto el caso en el día de hoy de las conversiones del catolicismo por toda la gente que en Internet conoce a Cristo, conoce la tradición de la Iglesia, conoce a San Agustín. Eso es un tesorazo. Pero claro, entonces, hoy más que nunca tenemos que ser almas de discernimiento. Hay que discernir. El famoso en tanto y cuanto de San Ignacio de Loyola. En tanto y cuanto me ayuda, me sirvo de ello. En tanto y cuanto acaba siendo un obstáculo para el fin que persigo, que es la santificación, prescindo de ello. O sea, tenemos que estar toda la vida discerniendo. No siendo arrastrados, porque esta es la clave. O disciernes o te arrastran. O conduces tu vida, o eres manipulado desde fuera. Esta es la dices de cuestión. Esta es la historia. A ver, hay que elegir, ¿no? Bueno, sirva pues, ¿no? Este programa, estos dos casos concretos que hemos puesto para como método de discernimiento, ¿no? Del buena o mala utilización de Internet. Vamos a tener un momento musical que para mí también voy a introducir con un corte muy breve de unos segundos del nuevo arzobispo de Nueva York. El nuevo arzobispo de Nueva York, que es el anterior era Monseñor Dolan, que supongo que muchos conoceréis, y el actual es Monseñor Ronald Hicks, que es un hombre que sabe español, porque estuvo en El Salvador algún tiempo, etcétera, aunque poco tiempo, y entonces creo que está haciendo como un gran esfuerzo para llegar a los hispanos, ¿no? Tantísimos hispanos que existen, ¿no? Pues en América y en Nueva York, pues muchísimos, ¿no? Muchísimos. Entonces, atento a esto que él predica aquí, predicando en la Catedral de San Patricio, allí en Nueva York. Atento, él dice, ¿cuál es mi canción favorita? ¿Cuál es su canción favorita? Atento a este corte, porque él habla de una canción, y fijaros qué esfuerzo hace el hombre para pronunciar la letra de la canción en español. Vais a ir poco a poco adivinando qué canción es y la terminaremos escuchando. Escuchamos este corte. Señor, toma mi vida antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Tú, llévame a servir. Esas son las letras de la canción Alma Misionera. Es una de mis canciones favoritas en la Iglesia Católica, porque todos nosotros estamos llamados para ser discípulos misioneros en una iglesia misionera con almas misioneras. Pues bien, vamos a escuchar
esta canción, Alma Misionera. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando por pueblos predicando. Alma Misionera, ¿eh? Hemos puesto una versión un poco rockera, pero bueno, las hay también más calmadas. Vamos adelante y no quiero olvidar que hoy, bueno, que en este fin de semana, pues en muchísimas parroquias se comienza la devoción de las 40 horas. ¿eh? Las 40 horas es una práctica tradicional de adoración eucarística prolongada. ¿eh? El Santísimo Sacramento permanece expuesto durante 40 horas, a veces suelen ser continuas, otras veces pues las fragmentan, pero bueno. Y es una propuesta espiritual muy concreta de poner a Cristo en el centro de la vida de una parroquia, pues en el entorno del carnaval, justo antes del miércoles de ceniza, ¿no? Es una práctica que se desarrolló en los siglos XV y XVI, especialmente en Italia, que se vinculó a las 40 horas que, según la tradición, el cuerpo de Cristo permaneció en el sepulcro, desde la tarde del Viernes Santo, ¿no?, hasta la madrugada del Domingo de Resurrección, son unas 40 horas. Fue promovida por fuerza por santos como San Felipe Neri, que impulsó, ¿no?, esto en Roma. El Papa Clemente VIII la reguló y la extendió oficialmente en el siglo XVI, ¿no? Entonces, pues se difundió por toda América, Europa, convirtiéndose en una práctica muy arraigada. La verdad es que en España en algunos sitios está muy arraigada y en otros sitios no. ¿Y por qué se suele hacer en los días de carnaval? Pues porque el carnaval culturalmente ha sido un tiempo de exceso y de dispersión, y también es un tiempo en el que tenemos una llamada a la reparación y a la intercesión, ¿no?, por todas las almas, pidiendo que vivamos en gracia de Dios. Y entonces, en un mundo que corre, se distrae, vive superficialmente, ¿no?, pues la Iglesia propone: estemos 40 horas con el Señor, ¿no?, en una actitud humilde, es una llamada de conversión, etcétera. Y es un buen momento para recordar una cosa. A ver, en la reforma de las indulgencias que hizo la Iglesia en 1967 y que promulgó San Pablo VI,
Se dice, aunque allí no se indulgencia a devociones concretas, porque antes de esa reforma a veces se había indulgenciado, se había concedido indulgencias a devociones concretas, ¿no? Eso cambia, pero hay algo todavía más clave, que es que se concede la indulgencia plenaria a quien adore el Santísimo Sacramento durante al menos media hora. La adoración del Santísimo Sacramento durante al menos media hora tiene indulgencia plenaria. Fijaros, lo que es esto para quien haya introducido en su vida la adoración eucarística. Entonces, bueno, pues es una manera de participar pues en esta devoción de las 40 horas, en las capillas de la adoración perpetua. Bueno, una maravilla, ¿no? Una maravilla que yo aprovecho pues para animarlo. Bien, aunque sea brevemente, vamos a atender también alguna pregunta de los oyentes. Tengo que pedir disculpas porque no solemos reservar el tiempo que debiéramos. El correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es. Le vamos a decir a Mónica que nos presente alguna de las preguntas que han llegado. Buenos días, Mónica. Muy buenos días. Vamos con Patricia, que comparte su dolor y pide lo siguiente. Querido Monseñor, soy una oyente habitual de su programa, de Sexto Continente. Le agradezco la valentía con la que trata cada tema de actualidad social, política y eclesial, y toda la luz que nos aporta a los católicos para discernir lo que sucede a nuestro alrededor. Muchas gracias. Le escribo por un tema personal. Tengo 32 años y este año haremos 6 años felizmente casados, pero lamentablemente no hemos logrado poder ejercer como padres. El año pasado tuvimos la feliz noticia de que estábamos esperando un bebé, pero a las 10 semanas el Señor quiso que fuera derechito al cielo. No sé bien por qué le escribo esto, pero supongo que me gustaría que dentro de la Iglesia se tuviera un poco más de conciencia de la realidad de la infertilidad. Es un sentimiento muy fuerte y constante el que vivimos los matrimonios que, estando abiertos a la vida y con un anhelo de paternidad muy fuerte en el corazón, vemos que el momento no llega y, lo que es más duro de todo, sabemos que quizá no llegue jamás. Gracias a Dios, en los ámbitos eclesiales todavía sigue habiendo familias con muchos niños, lo que es una bendición sin duda, pero también hace algo más duro el recordar que esa no es tu realidad, pese a sentir que el Señor ha puesto eso en tu corazón. A veces confieso que me enfado con el Señor, pues veo cómo está el mundo, con tanto aborto, con tantas personas rechazando la opción de ser padres y poniendo impedimentos para ello. Nosotros hemos intentado que esta gran cruz no nos separe de su camino. Estamos en tratamientos de naprotecnología, pero nunca nos hemos planteado acudir a otros métodos de selección de embriones, porque somos conscientes del daño que eso hace y, por gracia de Dios, no nos hemos visto tentados. Curiosamente, dentro de la Iglesia hay muchos matrimonios en nuestra situación. Con tanta falta de niños y familias cristianas en el mundo que den testimonio, ¿no podría la Iglesia hacer alguna jornada de oración o darle visibilidad a este tema para rezar unos por otros? Bueno, pues la verdad es que el correo de Patricia, obviamente, ¿no? Pues nos da la oportunidad de crecer en sensibilidad, ¿no? En sensibilidad hacia las personas pues que viven, ¿no? Ese reto de que sus matrimonios pues han tenido que asumir la infertilidad. Y la verdad es que recientemente aquí en nuestra diócesis de Orihuela Alicante tuvimos unas jornadas de reflexión sobre este aspecto. Tenéis también ahí en el canal de YouTube En Ti Confío alguna reflexión que pude hacer junto con una doctora que vino a visitarnos, en la que también ella personalmente en su vida, ¿no? Pues había vivido, ¿no? Pues pues el reto de la infertilidad, que también había acudido a la naprotecnología, que la verdad es que pues está siendo el conducto a la naprotecnología, el conocimiento de los motivos por los que puede acontecer la infertilidad y abordarlos, y muchísimas personas están pudiendo, ¿no? llegar a alcanzar pues la maternidad y paternidad sirviéndose de la naprotecnología, que es sencillamente la buena utilización del conocimiento, ¿no? de
de todos los factores que influyen en la fertilidad, ¿no? Pues para poder intentar subsanar, ¿no?, determinados problemas hormonales o esto o lo otro. Bien. Pero obviamente hay personas que no pueden alcanzar la fertilidad, ¿eh? Siempre hay algunos, ¿no? Entonces, para mí, de las cosas más importantes que se dijeron en esas jornadas de reflexión fue una distinción que se dijo: no confundamos infertilidad con infecundidad. Un matrimonio puede ser infértil, pero está llamado a ser fecundo de otra forma. La fecundidad es también espiritual. Dios quiere que todos seamos fecundos. Dios quiere que todos seamos fecundos. Dios nos llama a dar vida. Dios nos llama a dar vida de maneras diversas, ¿no? Existimos porque Dios nos ha dado vida. Cada uno de nosotros está llamado a dar vida. Y tenemos que discernir de qué manera, cómo, dónde, ¿no?, cómo Dios quiere que yo dé vida. A mí eso me iluminó, ¿eh? Distingamos infertilidad de infecundidad. Porque es que podría ser que alguien sea fértil y no sea fecundo, ¿eh? Entonces, la clave de nuestra santidad y de nuestra felicidad está en la fecundidad. No está en la fertilidad, ojo. La clave de nuestra felicidad está en la fecundidad. Entonces esto tenemos que discernirlo, tenemos que subrayarlo, tenemos que descubrirlo, hay que ir a por ello, porque aquí nos jugamos la felicidad y la santidad, ¿eh? Descubrir de qué manera Dios quiere que mi vida sea fecunda y que no entierre los talentos que Él me ha dado, que no los entierre, ¿no?, que los ponga al servicio de ese gran proyecto que Dios tiene para mí, ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Encomendamos a Patricia y a todos los oyentes que estén en esta situación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.